paralelo. Se lo recuerdo por si acaso quieren seguir escuchando al presidente de Ucrania. Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda y abogado del Counsel López Ibor y Asociados. Muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, no sé si has podido escuchar a Zelensky ahora mismo hablando en la conferencia de Múnich, unas palabras por una parte de queja, ¿no? Me ha dado la sensación hacia Europa y hacia su lentitud a la hora de ponerse de acuerdo para aplicar sanciones, ponerse de acuerdo para mandar armas a Ucrania, pero también me ha parecido muy interesante la contundencia de Zelensky a la hora de hablar de la victoria de Ucrania. Entiendo que al final es una manera de aumentar también la moral de sus ciudadanos, de los ucranianos, que son los que están luchando ahí. Pero es que ha dicho que Putin va a caer este año. Mucha contundencia para una afirmación tan importante, ¿no? Bueno, forma parte, digamos, de la escenografía también y del discurso que ha venido marcando el presidente Zelensky, tratando de insuflar ánimos a las tropas y sobre todo de activar la conciencia de los países europeos y especialmente también de Estados Unidos y Canadá para apoyarle. Si tenemos en cuenta un poco toda la cronología de las visitas que hizo a Londres, a París, a la presencia también indirectamente en la cumbre de la OTAN, en la reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, en el fondo, todos lo que se puede deducir es claramente que al final tendrá aviones, tendrá mayor número de municiones, porque además incluso ya en Estados Unidos, en Pensilvania, ya han creado una unidad ad hoc para tratar de producir la munición necesaria que requiere el conflicto en Ucrania. Y como mencionabas anteriormente, pues Estonia calculaba en 4.000 millones, pero tampoco me parece una cifra muy exagerada, teniendo en cuenta que llevamos más de 50.000 millones de ayuda a Ucrania en este conflicto. ¿Qué es lo que tenemos que deducir? Pues ese optimismo de que será derrotado, en el fondo, el apoyo que están dando todos los países occidentales es un mensaje a Putin para decir, la guerra no te ha salido con esa operación estratégica que tenías de corta duración, pensando que Zelensky iba a salir del país, ya llevamos un año y probablemente se prolongue más. Entonces, te queremos presionar con este soporte que vamos a hacer a Zelensky en todo tipo de condición, aviones, misiles de corto y medio y largo alcance, munición, ayuda económica para la reconstrucción, etcétera, etcétera, para que te sientes en la mesa negociadora. De hecho, hay por ahí otros movimientos intentando trasladar a Putin la necesidad de que se siente. ¿Cuál va a ser el problema si llegamos a ese escenario? Pues que Zelensky ha dicho que no va a renunciar ni a un solo kilómetro cuadrado de Ucrania, lo que nos lleva a pensar si Putin va a estar en condiciones de renunciar a Crimea, porque puede ser que las 3 repúblicas que surgieron a raíz de la intervención de Rusia en Ucrania, pues puede estar dispuesto a renunciar, pero Crimea ese va a ser el núcleo duro. Por lo tanto, Zelensky tendrá que ver también si se sienta finalmente en esa mesa negociadora, qué hace con Crimea, porque ese va a ser, digamos, la línea roja que marque Putin en una eventual negociación. También ha sido interesante en el discurso, que lo ha dicho de forma muy colateral, pero la reciente visita que ha tenido y reunión con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, ahí ha hecho referencia a Irán, que creo que es parte del resultado de la reunión que han tenido con el ministro de Asuntos Exteriores Cohen en Israel. Y entonces ahí ya tenemos otra intervención u otro apoyo por parte de Israel que puede ser clave, sobre todo para tratar de desactivar un poco el apoyo iraní a las tropas rusas. Y en toda esta ecuación global, de nuevo, la clave también está en la posición de China, que de forma muy soterrada sigue, digamos, manteniendo una relación privilegiada con Rusia y ayudándole en términos no solamente de compra de energía, sino también en temas de suministro de materiales militares. Y también India, que también es otra de las grandes compradoras de energía, que eso es lo que ha provocado que la economía rusa no cayera como se pensaba con todo este paquete de acciones que han sido planteadas y que van con cierto retraso. Y un último apunte, la intervención del alto representante de la Unión Europea, de Josep Borrell, fue también muy claro, diciendo, no es el momento de estar tomando decisiones políticas que se alargan sin ningún tipo de, digamos, de planeación en cuanto a las necesidades de la situación del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, creo que fruto de esta reunión en Múnich o de conferencia en Múnich, la solución va a ser que se van a tratar de reactivar de una forma más rápida toda la ayuda militar, humanitaria y de otro tipo a Ucrania en un intento de presionar a Putin y que sea consciente que tiene muy difícil ganar este conflicto, a no ser que recurriese en última instancia a la cuestión de la amenaza atómica, pero eso ya nos pondría en un escenario sumamente peligroso, porque en el fondo ya estamos en conflicto. Pero aún así, el uso de material atómico ya nos pondría en otra dinámica que esperemos no ocurra.
Emiliano, está hablando ya Olaf Scholz. Si te parece, te quería pedir que te quedaras un poquito con nosotros a escuchar un momento a Olaf Scholz y también poder ir analizando sus palabras. Así que vamos a escuchar a Olaf Scholz. In pursuit of this goal. By the way, this includes documenting and prosecuting war crimes and crimes against humanity committed by Russians in Ukraine. It's good that the Munich Security Conference is addressing this issue, for there can be no lasting peace without justice. At the same time, we're making sure that war doesn't break out between NATO and Russia. My third message is, therefore, we will continue to strike a balance between providing the best possible support for Ukraine and avoiding an unintended escalation. And I'm pleased and grateful that President Biden and many other allies share this view. After all, the path we've embarked upon together runs through uncharted territory. For the first time in our history, a nuclear power is waging an imperialist war of aggression here on European soil, and there's no blueprint for that, for what we need to do in such a situation. I believe we would do well to carefully weigh up all the consequences of our actions and closely coordinate all key steps among the allies. For this is a war in our neighborhood, in Europe, a dangerous war. And despite all the pressure to take action, and that undoubtedly exists, in this key question, caution must take priority over hasty decisions and unity over going it alone, over solo actions. And from the outset, we have to provide our support in such a way that it can be continued for a prolonged period. To date, any decision we've made on supplying new weapon systems has been taken on that premise, in the case of howitzers and multiple launch rocket systems, in the case of air defense weapons, armored infantry fighting vehicles, Patriot missile batteries, and most recently, Western battle tanks, and we will continue to decide on that basis in future. That also means that all those who can supply battle tanks of this kind should now actually do so. Defense Minister Pistorius, Foreign Minister Baerbock, and myself are canvassing intensively for this, and we will do so again here in Munich. Germany will do everything it can to make this decision easier for our partners, for instance, by training Ukrainian soldiers here in Germany or providing support in terms of supplies and logistics. By the way, I see this as an example of the kind of leadership which everyone is entitled to expect from Germany, and I expressly offer it to our friends and partners. And that brings me to my fourth message. Germany is committed to living up to its responsibility for Europe's security and that of NATO allied territory without any ifs or buts. In previous years, it has often been said from this platform that Germany has to live up to its responsibility in the security policy sphere, and I share this view. I not only share it, we will indeed fulfill our responsibility by providing an additional brigade to protect Lithuania, by assisting Poland and Slovakia with air defense and air policing, by protecting critical infrastructure in the North and Baltic Seas, and by leading NATO's very high readiness joint task force and keeping 17,000 troops on standby to that end. In order to accomplish that and more in the future, we are putting an end to the neglect of the Bundeswehr. We've laid the foundation for this by creating the special fund of 100 billion euro for our armed forces. To realize this, we amended the Basic Law with the support of our country's largest opposition party. This fund allows us to finally change gear in terms of building up our... Bueno, pues ahí están viendo a Olaf Scholz decir, bueno, y contradecir más bien a una de sus ministras, a Baerbock, que sí que sugirió que la OTAN, que, bueno, Occidente en definitiva, ya estaba en guerra con Rusia. Dice Olaf Scholz, el canciller alemán, que, bueno, hay que asegurarse de que no se entra en una guerra y que no se desata una guerra entre la OTAN y Rusia, que tiene que haber un equilibrio entre el envío de armas sin desencadenar una escalada indeseada. Dice,
también Olaf Scholz. Y además ha recalcado que Biden y aliados también de Alemania están también compartiendo esa misma visión. Dice además también que hay que hacerlo bien y que cree que lo van a hacer bien desde la OTAN, pues en ese trabajo tan difícil y tan preciso de, bueno, intentar calibrar bien las consecuencias de las acciones que están teniendo desde la OTAN. Y además también ha hablado, de cierta manera, lo ha sugerido, del problema que tiene la OTAN y Occidente en definitiva a la hora de mandar munición a Ucrania por un tema básicamente de logística, de que no se puede compensar ese envío de armas con el ritmo de producción que llevamos en Europa y en Occidente en definitiva. Dice que claro, que hay que seguir apoyando a Ucrania, pero hay que hacerlo de una manera en la que, bueno, pues se pueda seguir haciendo de forma prolongada, es decir, que sea sostenible. Emiliano García, me parece que sigues por aquí, no sé si has podido escuchar también a Scholz mientras estábamos nosotros también escuchándole. He hecho ahora un pequeño resumen de esas palabras de Olaf Scholz diciendo que no hay que, bueno, que hay que evitar que la OTAN entre en guerra con Rusia y que hay que seguir dando apoyo a Ucrania, pero ojo, calibrando también, teniendo en cuenta que hay que hacerlo de forma prolongada. Entonces, no darlo a todo ahora, sino entiendo que espaciarlo un poco para que dé tiempo a seguir produciendo. ¿Cómo has visto estas declaraciones de Olaf Scholz? Bueno, en el fondo, en la misma línea que ha venido realizando en los últimos meses. La posición de Alemania es un poco más complicada porque recordemos que tenía y sigue teniendo una dependencia energética de Rusia, porque casi todo el Nord Stream entra por Alemania y se empieza a distribuir. Por lo tanto, eso tiene unas implicaciones económicas y además Alemania es uno de los países que más había invertido también en Rusia. Por lo tanto, a él también está pensando en la economía alemana y el impacto que puede tener, digamos, una subida de la escalada bélica con Rusia y las implicaciones que tendría. Pero en el fondo no ha cambiado su discurso, es decir, vamos a seguir apoyando, que de nuevo insisto que todos los apoyos que hay desde Estados Unidos, toda la Unión Europea, los países individualmente y especialmente los países que se sienten más amenazados, que son las repúblicas bálticas y Polonia en concreto, pues el discurso es el mismo, es Putin, el mensaje es vamos a seguir apoyando a Ucrania con todos los medios a nuestro alcance. Por lo tanto, tendrás que calcular y valorar si tienes la capacidad militar y económica para hacer frente en un solo territorio que es Ucrania, pero en el fondo con el apoyo de todos los miembros de la OTAN. Es decir, que para la OTAN mantener esta posición es muy interesante porque ellos no están en un enfrentamiento bélico directo con Rusia, pero están desgastando a Rusia en un territorio delimitado y por lo tanto van a seguir con esa estrategia de ir debilitando a Rusia hasta que evidentemente vea que no es posible continuar con esta guerra y forzarle, por supuesto, a sentarse en esa deseable mesa negociadora con el punto de Crimea que mencioné anteriormente, que creo que es el más complicado de gestionar, teniendo en cuenta que Zelensky, si gana o si consigue sentar en la mesa a Putin, dudo mucho que renuncie a la península de Crimea, dudo mucho, pero todo es factible en las negociaciones diplomáticas. Cierto, entiendo que al final detrás de esta conferencia de seguridad también es muy importante lo que hay respecto, bueno, a la tensión de Estados Unidos y China. Se dice que Blinken podría utilizar esta conferencia para reunirse con un alto diplomático chino, con Wang Yi, si no me equivoco, creo que ese es su nombre. ¿Qué supone que se reúnan estos dos altos diplomáticos de cada uno de los países, Blinken y Wang Yi en China? Porque hay que recordar que justo este viernes se ha hablado de la posibilidad de que se reúnan Biden y Xi Jinping. Parece que China dice que no sabe nada, que tampoco entiende ese intento de comunicación, mientras luego parece que Estados Unidos está escalando la tensión. ¿Qué importancia tendría que Blinken se sentara a hablar con un diplomático chino ahora? Pues como en todo conflicto diplomático donde surgen tensiones y sobre todo por una falta de información clara y precisa, es muy importante que se mantengan los denominados teléfonos rojos, ¿no? Es decir, las líneas abiertas directamente para tratar de evitar la confusión que puede generar ciertas situaciones. Como hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, pues lo que eran globos espía ahora parece que no, que se desviaron de Hainan de forma fortuita y que en el fondo son meteorológicos, pero que hay una cierta tecnología. Es decir, que todavía ni siquiera la propia administración Biden tiene muy claro si esos son realmente globos espía o son globos meteorológicos que por empresas privadas, aunque estén controladas por el gobierno chino, que se desviaron de su ruta tradicional, aunque ya estamos viendo que la dimensión de los globos está afectando globalmente. Entonces, es muy importante que lo aclaren, sobre todo teniendo en cuenta que el desacoplamiento de la economía norteamericana de la dependencia china todavía no se ha producido. Ya Trump en la administración intentó desacoplarse, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Y la administración Biden todavía tampoco ha conseguido desacoplarse. Por lo tanto, cualquier incremento de la tensión entre China y Estados Unidos nos lleva a todos
a sufrir las consecuencias económicas y también, digamos, los incrementos o que la situación de la inflación no mejore habida cuenta de esas dificultades en el comercio internacional. Entonces, yo creo que es muy importante que hable y me imagino que terminarán hablando, entre otras cosas porque el propio secretario de Estado tenía previsto una visita a China directamente que canceló habida cuenta de la crisis de los globos. Bueno, pues veremos si finalmente tenemos esas conversaciones entre Blinken y el alto diplomático chino. Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda y abogado del Council López Ibor y Asociados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y Marta. gracias por ir analizando también en directo esas palabras de Olaf Scholz. Emiliano, gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos pendientes de esa tensión también entre China y Estados Unidos, pero también de lo que está sucediendo